audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos Radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Oh, qué dura es esta palabra. ¿Quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Segura para mí tu palabra fiel. Si tú me das poder, Señor, si tú me das la fe también, sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador. Lo que para mí es imposible, para mi Dios no lo será. No queda más que decidirme para que cumpla yo con su voluntad. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Muy buenas tardes, queridos hermanos. Dios me los bendiga a todos. Estamos a 18 de febrero del año 2026 y vamos galopando a todo vapor como una locomotora sin freno. Bienvenido, mi hermano Ramón. Estamos muy contentos, le damos gracias al Señor por estar aquí una vez más en el programa maravilloso, ¿verdad? Donde compartimos la palabra del Señor y llevar un mensaje de fe y de esperanza al mundo. Hoy estamos aquí con un invitado muy especial. Bueno, no es un invitado porque ya otras veces ha estado por muchos años, pero ya aquí tenemos hoy y le vamos a presentar a Carlos, que de cariño le decimos Carlitos, y es una bendición tenerlo aquí, hermano. Es una bendición para mí estar en esta tarde-noche. Buenos días, buenas tardes, buenas Amén. noches, desde donde quiera que usted nos esté sintonizando en esta hermosa tarde aquí en Costa Rica. Esperamos que este mensaje pues sea de mucha bendición para todos ustedes. La verdad, pues me siento muy bien. Siento que estoy, como dice mi papá, en mi charco. Este es el lugar, Radio Costa Rica, después de mucho tiempo, tantas cosas que han pasado, ¿verdad? Y estamos aquí de nuevo. Gracias a Dios, siempre dice la palabra de Dios que para todo hay tiempo. Y el tiempo de estar acá, pues, llegó. Y aquí estamos, acompañándolos a todos ustedes. Pues ya lamentablemente nuestro hermano Ángel no está, pero extendemos ese saludo a mi hermana Giselle y a todos sus familiares, ¿verdad? Sabemos que ese programa siempre fue el hogar de muchas personas y aquí estamos, hermanos, para obra y gracia de Dios, sirviéndole al Señor y también extenderle un saludo a mi pastor Diego, que está conectado de la Iglesia Santidad Pentecostal, allá en Carrillos Bajos de Poás. Un saludo para mi hermano Carlos León también, maestro del discipulado,
y para toda la iglesia, porque yo sé que este mensaje pues va a ser transmitido a la iglesia, ¿verdad, hermano Luis? No perdamos más tiempo y vamos a lo que vinimos. He peleado la buena batalla. Ese es el tema que vamos a estar predicando en esta tarde. En el libro de Job nos habla, ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra? Brega significa batalla, significa pelea, significa guerra. Y eso está en Job capítulo 7, verso 1. Pero en el verso 9, oiga lo que dice: como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá y no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá. Acuérdate de mi vida, que es un soplo, y que mis ojos no volverán a ver el bien. He peleado la buena batalla. Hay dos entidades aquí con una lucha tremenda entre el bien y el mal, contra la luz y las tinieblas, hermanos. Y esa lucha usted y yo la tenemos que tomar, hacerla propia, pero a través de la palabra de Dios. He peleado la buena batalla. El apóstol Pablo en su juventud estuvo siendo instruido bajo los pies del gran maestro Gamaliel. Eso está en el capítulo 5 del libro de los Hechos. Y oiga bien, Pablo era un ferviente defensor de la Torá, de la ley, de los 5 libros que escribió Moisés. El apóstol Pablo no creía en Jesús. Era un enemigo ferviente de Jesús y fueron contemporáneos. El apóstol Pablo era una persona erudita en el conocimiento de la ley mosaica. No había una persona tan capaz como Pablo, según lo que nos habla el primer libro a los Corintios en su capítulo 2. Vean lo que nos dice acá, capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino solamente a Jesucristo y a este crucificado. Se está refiriendo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, oiga, sino con demostración del Espíritu y poder. ¿Por qué? Porque Pablo había tenido un encuentro personal con Cristo, según el libro de los Hechos capítulo 9, cuando iba camino a Damasco, hermano, a destruir y a avasallar a la iglesia primitiva que se llamaba El Camino en aquella época. Hermano, y ahí el Señor, faltando 10 kilómetros para llegar a Damasco, dice que una luz refulgente a las propias 12 del día, más fuerte, más poderosa que el sol, dice que se le presenta y le dice el Señor: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y dice que Pablo cayó rendido a los pies de Cristo y le dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y ese fue el encuentro personal. Porque al Señor Jesucristo le hacía falta un apóstol. Y aunque se había ya elegido a Matías, Matías no fue elegido por Cristo. Así que el Señor Jesús se le aparece a Pablo camino a Damasco y es elegido directamente por él. Hermano, es increíble cómo el apóstol San Pablo tuvo ese confrontamiento, cómo Dios ya tenía predestinado al apóstol Pablo de una manera increíble para poder enfrentarlo. Lo tuvo que dejar ciego por 3 días, hermano, 3 días.
Pero este tema de hoy, he peleado la buena batalla, trayéndolo acá a nuestros tiempos, me pongo a ver yo que la batalla no se está peleando como tiene que ser. La buena batalla no. Sí es cierto, hay doctrina, hay religión, hay muchas cosas más, pero aquí haciendo un poquito de referencia al capítulo 2 de Primera de Corintios, dice Pablo, más hablamos, 2:7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pablo tenía algo muy especial en todos los temas que él predicaba a las iglesias. Él hablaba de la sabiduría que viene de lo alto. Esa sabiduría que solamente es a través de una relación personal con el Espíritu Santo. De lo contrario, no se puede pelear una buena batalla. Podemos conocer la palabra, podemos conocer versículos de la Biblia, podemos tener una teología, una buena enseñanza, inclusive libros de historia, cuántas cosas más. Pero si la revelación no viene del Espíritu Santo, no podemos pelear la buena batalla. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 8 ahí en 1 Corintios, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Luego dice el 9, antes bien como está escrito, todo, dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios. Bien, ¿cómo podemos enfrentar en el mundo actual, donde hay tanta religión, falsa doctrina, donde hay tanta enseñanza mediocre, diría yo, porque los principios establecidos por Dios de la buena predicación están fundamentadas en lo que el apóstol Pablo nos enseña a través de la Escritura? Y Pablo menciona mucho que el Espíritu Santo es el que trabaja en el creyente, en la iglesia. Y aquí nos damos cuenta que Pablo lo que quiere para pelear la buena batalla, como él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 3 elementos importantísimos que Pablo recalca para la iglesia cristiana actualmente. Pelear la buena batalla, sin mentiras, sin engaños, sin falsedades, sin apariencias humanas, por así decirlo, porque podemos conocer la palabra. Y allá en Romanos Pablo les escribió y le dice, predicador, tú que predicas, predícate a ti mismo primero, porque si tú dices hagamos tal cosa, pero tú no lo haces, está mal. Entonces tenemos que ir conforme a las enseñanzas que sabemos que Jesús nos dejó, como Pablo tuvo que ser confrontado con el Señor Jesucristo para que fuera un instrumento para llevar las buenas nuevas a las iglesias a las que él escribió en el Nuevo Testamento. Y es importante, y voy a recalcar esta última parte, donde dice ahí en Corintios 2:12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Porque el hombre natural no puede entender las cosas del espíritu, porque la vida cristiana realmente va más allá de lo natural. Tenemos que remontarnos a lo sobrenatural, a unos niveles espirituales donde es una relación personal con Dios para poder pelear una buena batalla. Amén, Carlitos. Amén. A lo que la introducción que da nuestro hermano Luis, yo quisiera agregar. Pablo era un judío, ya lo sabemos, fariseo, bien lo decía mi hermano Luis, celoso y protector Amén. de lo que era la ley de Moisés. Tenía una ciudadanía romana, lo que le dio muchos privilegios legales. Fue educado en Jerusalén con una formación religiosa estricta. Y bien se sabe que al principio Saulo perseguía a los cristianos porque consideraba que su fe era una amenaza para señor. el judaísmo. Así es. Finalmente, como dice mi papá, llega la conversión de Pablo, que es cuando la vida de él cambia radicalmente, cuando allá camino a Damasco tuvo ese encuentro sobrenatural con Jesucristo. Y según lo que relata la Biblia, una luz del cielo lo derriba y escucha la voz de Jesús. Él queda ciego temporalmente y luego es sanado y bautizado. Y desde ese momento de ser perseguidor de la iglesia, hermanos, se convierte en predicador del evangelio. Realiza viajes por el Imperio Romano,
anunciando el mensaje a los cristianos, el mensaje cristiano, a los gentiles, o sea, por medio de él, por medio de las prédicas de él, la palabra de Dios llega, adivine a quién, hasta nosotros, porque nosotros somos ese amén. pueblo gentil. Amén. Predicó en regiones como Asia Menor, Grecia, Macedonia y Siria. ¿Y sabe qué es lo increíble de esto? Que él funda numerosas iglesias y enfrenta muchas persecuciones, encarcelamientos, azotes y muchos peligros constantes. Finalmente, sus cartas y enseñanzas, él escribe varias epístolas que forman parte del Nuevo Testamento, y es casi el 80% del Nuevo Testamento que él escribe. Carta a los Romanos, primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios también, segunda carta a Timoteo, también primera de Timoteo, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Escribe Tito también. Sus escritos enseñan sobre la gracia, la salvación por fe y la vida cristiana. ¿Por qué les estoy dando todo ese contexto? Porque el apóstol Pablo, en el final de su vida, en el ocaso de su muerte, él llega a estar en prisión. Y Pablo fue arrestado muchas veces por predicar el evangelio, donde fue llevado a Roma y ahí permaneció preso. La tradición cristiana sostiene que él murió en el año 67 después de Cristo, durante la persecución del emperador Nerón. Y muchos dicen que probablemente fue decapitado por ser ciudadano romano. Tal vez ese detalle, pues ahí me lo puede confirmar mi hermano Luis, pero él deja un legado y es considerado uno de los principales responsables de la expansión del cristianismo Amén. Fuera de Israel. Amén. Su vida refleja transformación y perseverancia, y bien lo decía el pastor Ramón, y también fe. Su famosa declaración resume su trayectoria. ¿Cuál sería esa famosa frase? He peleado la buena batalla. Gloria a Dios. He acabado la carrera y he guardado la fe. Sí, Señor. Hermanos, cuando el apóstol Pablo llega a este punto, yo ya les di una pequeña biografía de él, pero cuando el apóstol Pablo llega a este momento tan triste para él, él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera de la fe. En ese momento se encierra el mensaje de Pablo. Ahí es donde está la esencia de todo lo que él escribió. Cuando él dice: porque para mí el vivir es ganancia y el morir es Cristo. Cuando él dice: he peleado la buena batalla. Y es que hay muchas batallas, hermanos, demasiadas batallas. Humanamente hablando pueden existir muchas batallas, pero la batalla que hay que ganar y la que vale la pena luchar es la batalla de la vida. Amén. Porque al final, cuando él dice: he acabado mi carrera, y me gustaría que lo leyéramos, él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aleluya. Hermanos, si usted ama la venida del Señor, usted entenderá que al final de la carrera, al final de esa batalla, nosotros tenemos esa corona que se llama la vida eterna. Y esa vida eterna solamente la pueden ganar todos aquellos que, cuando Cristo dice: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Eso fue lo que el Señor le dijo en aquel encuentro a este hombre, a este varón Pablo. Él le dijo: ¿por qué me persigues? Y él le dice: Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y el Señor le dice: quiero que tú me sirvas. Y vea lo que es la vida.
él se convierte en el cristianismo y empieza a predicar la palabra. Y todas las prédicas, todas las cartas en las que él habla, las habla catedráticamente, así como lo está diciendo aquí: he peleado la buena batalla. ¿Cuál es la batalla que usted está peleando en este momento? Es una batalla difícil. Es una batalla en la cual usted pueda decir: pues sí, vale la pena pelear. Pero dice la palabra de Dios que al final él gana esa corona. Y esa corona es el premio, como cuando un atleta en aquellos tiempos ganaba y lo coronaban con una corona de hojas. Esas hojas se marchitaban. La corona que Cristo nos va a dar no se va a marchitar, porque es una corona que va para siempre, hermano. Amén. Si usted sigue persistente en esta carrera que se llama vida, y si usted toma como ejemplo a Pablo, porque primero tiene que ser Cristo nuestro ejemplo, pero cuando después tenemos que tomar a Pablo como ejemplo, porque Pablo es el único apóstol que dice la palabra que tenía los 5 ministerios. Él es, después de los 11 apóstoles, el siguiente, el número 12. Porque aunque, como decía mi hermano Luis, los hombres habían elegido a un apóstol, Matías. era un llamado de hombre. Sí. Pero vea lo que es, lo que me dice o lo que me demuestra, es que Pablo fue llamado directamente por Jesucristo. Amén. Y hoy el Señor le está llamando a usted, no para ser apóstol, porque solamente hay 12, estamos de acuerdo ahí, ¿verdad? Para predicar su palabra. ¿Y qué es lo que va a ganar al final? La corona. Ese es el premio. La vida eterna es el premio, el regalo inmerecido. Porque cuando Cristo vino y murió por nosotros en esa cruz del Calvario, nosotros ganamos esa vida eterna. Hermanos, y finalmente, Él le dice a Timoteo: procura venir pronto a verme. ¿Por qué? Porque Él quería dejar este mensaje. Amén. Para todos nosotros, Aleluya. hermano Luis. Hechos capítulo 20, Pablo ya sabía que llegando a Jerusalén iban a haber algunos grandes acontecimientos, y oiga, desde el verso 21 del capítulo 20, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Es la despedida de Pablo de la región de Mileto, en la región de allá de Grecia. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día
no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ese es el apóstol Pablo, hermano. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, porque él tenía y trabajaba directamente para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nunca pidió dinero, nunca pidió plata, ni nunca engañó a nadie. Y dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido para trabajar. El apóstol Pablo, hermano, hablando a través de la palabra de Dios. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos, y entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, y doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco, despidiéndose, hermano. Ya este fue el último viaje de Pablo a la región de Mileto. Y oiga aquí, hermano, porque esto es demasiado triste. Permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome mi corazón? Porque yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, más aún a morir. Oiga, hermano, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciéndonos, hágase la voluntad del Señor. El apóstol Pablo ya sabía, hermano, el acontecimiento que se avecinaba, pero él no murió en Jerusalén. Camino hasta llegar a Roma, hermano, pasaron ciertas aventuras allá en la isla de Malta. Una culebra, una víbora, una serpiente venenosa le muerde la mano, pero el hombre no muere porque tenía todo el poder de Dios. Amén. Hermano, hablar de Pablo, he peleado la buena batalla, es predicar la palabra de Dios tal como está escrita, no engañando a nadie, hermano, sino que hablando directamente lo que el Espíritu nos habla a nosotros, diciendo y recordándonos, porque Pablo, después de Cristo, es el segundo hombre más importante dentro del Evangelio, Señor. Pelea la buena batalla. Ese es el tema, pelear la buena batalla. Me pongo a comparar lo que estamos oyendo aquí a través de esta transmisión de hoy. La historia, la biografía de un hombre llamado por Dios, siendo él una persona, antes de conocer a Cristo, un blasfemo, un injuriador, un hombre sin principios de sentir lástima o tener misericordia por alguien, sino solamente con una mentalidad ceñido a cumplir su propósito, sus tradiciones en la religión a la que él pertenecía, y se dio a la tarea de perseguir a la iglesia cristiana. Por eso el Señor tuvo que tratar con él. Oyendo todo esto y queriéndolo comparar en nuestro tiempo actual, ¿qué hombre puede llenar estos requisitos que el apóstol Pablo llena? Una de las garantías de Pablo, que lo quiero leer en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y oiga lo que dice, y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, que el apóstol San Pablo, este hombre, como usted y como yo, un ser humano, que tenía una tradición, una costumbre muy religiosa y querer cumplir con esos requisitos, él se olvidó de todo, simplemente él quería enfocado a cumplir con eso. Pero Dios tenía otros planes con él. Y cuando tiene ese encuentro con Cristo, podemos ver cómo él, hasta en sus huesos, en su vida, en su mente, en su espíritu y su alma, Cristo empezó a trabajar de una manera increíble, como lo ha hecho con millones de seres humanos y actualmente quiere seguir haciéndolo con muchos hombres. Pero cuando vemos a Pablo, cuando él decía, sean imitadores ustedes de mí como yo soy de Cristo. Y aquí dice ahora, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Que su vida estaba entregada totalmente al servicio de Dios. Era una vida totalmente en una plenitud espiritual, que tanto así que allá Corintios 12 dice que el Señor lo hizo visitar en un momento allá el cielo, el tercer cielo. Llegó allá al paraíso. Dice que ahí vio y oyó cosas increíbles. Es decir, que el enfoque de Pablo en el mundo natural, ya para él no valía nada. La vida de él era Cristo, nada más. Y allá en Colosenses capítulo 2, versículo 6, dice el apóstol Pablo, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Está poniendo verdaderamente ahí una línea en la que ya no se puede traspasar. Si ustedes recibieron a Cristo, ustedes tienen que andar como él. Y entonces por eso el Señor empezó a tratar con Pablo y a decirle, Pablo, eso es lo que tiene que escribir, esto tiene que hacer, mándele a la iglesia tal carta, mire que en Corintios esto, allá Timoteo, háblele a este joven, manifiéstele cómo es su caminar, cómo tiene que ser, que nadie tenga en poco la juventud de él, sino que sea un ejemplo a los creyentes. Pero aquí dice en Colosenses 2:7, dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe, y es el cuidado que hay que tener en los tiempos actuales. Estamos en un engaño terrible, y la gente se está yendo tras esas fábulas, esas mentiras, ese evangelio barato, donde la santidad ya no se habla de santidad, donde vamos y cumplimos requisitos nada más de ir a la iglesia los domingos y después de ahí, pare contar, de lunes a sábado o lunes a viernes, hacemos cosas que sabemos o tal vez no nos han predicado, y por falta de no querer escudriñar la Biblia, como dice allá San Juan 5:39, que debemos de escudriñar las Escrituras, mucha gente simplemente va a las iglesias y a todos le dicen amén y amén y amén. Y cuando es la hora de la ofrenda, ahí van y dan los billetes que tienen que dar, como que si eso comprara la salvación. No, la salvación no se compra con billetes, ni con diezmos, ni con donaciones grandes, queriendo agradar a los hombres. Pablo dice, sobreedificados, y aprendan en acciones de gracia, y que nadie os engañe, porque por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hay que escudriñar la palabra. Pablo nos dejó bien en claro en el Nuevo Testamento, casi que todo está escrito por él, todo lo que tenemos que hacer en la vida cristiana, la vida espiritual. Y aquí en esta dice el versículo, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hagamos algo, tenemos que buscar más de Dios. Trajimos hoy a este tema parte de lo que el apóstol Pablo ha enseñado a las iglesias, cada uno en su participación. Estamos dando un enfoque muy importante de lo que es la vida cristiana, tomando de ejemplo al apóstol San Pablo. Amén, Carlos. Dice, mi jactancia no servirá de nada, sin embargo debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor.
Hace 14 años, lo que decía mi hermano Ramón, vea que yo no me puse de acuerdo con él, y vea lo que es el Señor está hoy en este lugar. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto. Solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. Amén. Y de esa experiencia vale la pena jactarse. Oiga, qué tremendo. Cómo Él está predicando, cómo Él está hablando de su propia vida. Pero no voy a hacerlo. Solamente me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que, para impedir, dice la palabra de Dios, que me volviera orgulloso, oiga, mi hermano Luis, mi hermano Ramón, se me dio una espina en mi carne. Sí, Señor. Un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En medio de esa carrera, él también tenía esa espina, él también tenía ese mensajero en el cual le recordaba: no podés jactarse, no podés jactarte. Y en 3 ocasiones distintas, oiga, mi hermano, le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, ¿sabe lo que le dijo? En medio de esa carrera, en medio de esa batalla, en medio de la buena batalla de la fe, mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder actúa mejor en la debilidad. Amén. Así que ahora me alegraré jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Y es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sí, Señor. En medio de esa batalla, cuando usted vaya predicando la palabra del Señor, recuerde que cuando usted vaya siendo débil, cuando usted sienta que es débil, se va fortaleciendo el Espíritu Santo en ese corazón. Ahí va minando en el corazón de cada predicador, minando en el corazón de cada persona que quiera predicar de Cristo. Ahí va el Señor engrandeciendo su nombre, engrandeciendo ese poder, porque cuando usted es débil, como Pablo lo dijo, usted va a ser fuerte, usted va a ser fuerte por medio del Espíritu Santo. Amén. Yo no sé a quién le está dando el Señor esta Gloria a Dios, palabra, sí. hermano Luis, Amén. pero hasta estoy llorando porque siento que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia. Cuando Aleluya. la iglesia sienta que es débil, ustedes van a ser fuertes porque van por buen camino. Van por buen camino, dice el Señor. Pero sabe, la batalla de la fe es la que hay que seguir. Sí, y Señor. sé que va a ser difícil porque los tiempos son complicados. Nos van a seguir, vamos a sentir persecuciones. Mire cómo está el mundo. Pero tú, dice el Señor, sigue adelante, porque adelante va a estar el camino, adelante va a estar la victoria, adelante va a estar esa corona. Y entonces el apóstol Pablo le dijo a Filipenses, en la carta de Filipenses, hermano, leí en 2 de Corintios 12 para que usted lo lea. Dice la palabra de Dios que un día él dijo: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida.
Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Amén. Regocíjense. Y dice la palabra, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Amén. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿En qué? En toda oración y ruego. ¿Con qué? Con acción de gracias. Amén. Y la paz de Dios, ¿el qué? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Luis Molina, en el Pastor Ramón, Gloria a Dios. en Carlos Fuentes, en Andy Torres. No, en Cristo Jesús. El rema, el centro de esta prédica, no es el apóstol Pablo, que aunque él tuvo una gran vida, una gran victoria, porque la vida de él, hablábamos ahora en la tarde, fue una ofrenda, hermano Luis, una ofrenda con olor grato, olor fragante. La muerte de él, la muerte de Pablo, fue una ofrenda para el Señor. ¿Y por qué fue llevado al tercer cielo? Porque él era el único que no se iba a jactar. Él era el único hombre, el único apóstol. Si él llevaba a Pedro, Pedro hubiera dicho, uy, el Señor me llevó al tercer cielo. Miren, el apóstol Pedro, yo soy el que el Señor llevó al tercer cielo. ¿Y por qué el Señor le puso ese aguijón? Para que él se recordara que aunque él tenía ese aguijón, el Señor estaba ahí presente con él. Amén. Y finalmente, Sí, Señor. yo quiero cerrar esta participación con esto. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Oiga, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y sabe, aquí es donde yo digo, esa es la vida de Pablo. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os falta la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado. La vida de Pablo, escucha, hermano Luis, hermano Ramón, así tener hambre. Así para estar saciado, como para tener hambre. Así para tener abundancia, como para padecer necesidad. ¿Qué dice más adelante? Usted se lo sabe, hermano Ramón, dígamelo por favor. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo Qué que bueno. me fortalece. Sí, Señor. En la buena batalla de la fe. Cuando usted sienta debilidad, recuerde que usted es fuerte y que usted también todo lo puede en Cristo que me fortalece. Aleluya. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice la palabra, sin embargo, dice, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿Está dispuesto usted a participar en la tribulación juntamente con la iglesia? Cuando la iglesia tenga esa persecución, cuando la iglesia empiece a tener esos problemas de persecución, hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la vida. Gloria a Dios, sí, Señor. Y ese es el Amén, centro. amén. Al final Él lo entendió. Y al final nosotros lo hemos entendido Así es. por medio del Espíritu Santo. Al final de nuestra batalla poder decir, sí, para mí el morir es Cristo
y el vivir es ganancia. ¿Por qué? Porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al Señor. Y empieza a juntar diferentes textos bíblicos, porque cuando yo soy débil, fuerte soy en Él. Hermano Luis. Hermano, estamos desarrollando el tema he peleado La buena batalla. la buena Qué batalla. bueno. Sí, Señor. He acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cuándo comenzó esto para Pablo? El Señor le dijo, libro de los Hechos capítulo 9 verso 15, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahí comienza la carrera de la vida de Pablo, la carrera que al final, en el año 67 de nuestra era, él muere decapitado bajo las órdenes del emperador Nerón. Pero la carrera de Pablo, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla. En segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 16, otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como loco, porque yo también me glorié un poquito. Santo Dios, sí. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas, para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo otro tengo osadía. Hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, también, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, También yo también. Son ministros de Cristo, como que si estuviera loco hablo. Sí, Señor. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hermano, el apóstol Pablo, vea lo que nos habla en el libro de los Hechos, capítulo 9. Ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Nuestro apóstol se llama Pablo, pero ahora ha nacido una multitud de apóstoles, pero son apóstoles de hombre. Este apóstol Jesús lo escogió personalmente. Y esto nos dice, en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto
le es necesario padecer por mi nombre. He leído segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 16 en adelante. La preocupación de Pablo no era el sufrimiento personal que él tenía, Amén. sino Amén. la preocupación por todas las iglesias, Sí, Señor. por usted, por mí, Amén. por todas las iglesias, porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Las iglesias somos todos nosotros. Esa era la preocupación del gran apóstol Pablo. Hermano, eso era necesario, la predicación a tiempo y fuera de tiempo. Pablo fue instruido por el único gran maestro llamado Jesucristo. Se lo llevó al tercer cielo para conocer cosas inefables que oídos no pueden escuchar, porque no las van a entender, no las van a creer. Cristo vino del tercer cielo y lo que hizo el hombre, la maldad del hombre, fue destrucción, aborrecerlo, matarlo. Por eso Pablo, lleno del Espíritu Santo, terminó su carrera. He peleado la buena batalla. En el ocaso de su vida, este fue el último mensaje en el año 67. En junio del año 67, Pablo estaba ofrendando su vida por la palabra de Cristo. Tal vez esta reflexión, esta prédica, esta enseñanza le sirva a usted de algo, porque la iglesia está totalmente, hermano, dormida, está muerta. Necesitamos que la iglesia despierte. Los tiempos son malos, los tiempos son difíciles, los tiempos son peligrosos. Segunda carta a Timoteo nos habla en su capítulo 3. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, no de guerra, no de terremotos, no de predicar la palabra. La palabra se ha perdido. La palabra, hermano, está escondida. No sabemos a dónde está. Y hay miles y miles y millones de predicadores, pero igual que Judas, que anduvo con el maestro, a la par del maestro, pero era un hijo del diablo, pastor. Así es, así es. Pero qué maravilla ese currículum, por decirlo así, de Pablo, de su llamado, de su ministerio, un ministerio azotado, golpeado, maltratado, donde él tuvo que escapar, donde tuvo que verse en alta mar solo un día, una noche, verse en persecuciones de falsos hermanos, de los mismos de él. Era terrible cómo el apóstol Pablo, donde él anduviera, era perseguido, había tribulación, habían situaciones. En ocasiones él dijo, ¿acaso todos se enferman y yo no me enfermo? No, como persona él tuvo que pasar situaciones complicadas. Pero hay versículos de la Biblia donde nos animan, donde nos motivan a pensar por un momento lo que estemos pasando nosotros en nuestros tiempos actuales, que es bastante complicado, para querer llevar una vida cristiana, para querer llevar una vida en una relación espiritual, como debe de ser, como se tiene que caminar, como se tiene que andar. Sé que es complicado, porque hoy en día todo es dime que te diré, un vacilón, no toman en serio nada, hay mucho espectáculo en los altares, hay mucha fiesta, mucha comida. Es una cosa terrible ver cómo se mueve hoy en día ese ambiente, ese entorno en muchas iglesias. No generalizo, conozco pastores entregados al Señor, conozco hombres y mujeres de Dios, aleluya, que le sirven al Señor con gratitud, con amor, que no están por los afanes de este mundo, que no están por las vanidades de este mundo, ni hacer mercadería del Evangelio. Pero cuando yo veo a Pablo, cuando él escribe allá en 2 de Corintios, tomando en cuenta lo que mi hermano Luis Molina acaba de decir y Carlos, esto que voy a leer es muy importantísimo a lo que estamos viendo del apóstol San Pablo. Él dice en 2 de Corintios capítulo 4, en el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro,
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, dando siempre la gloria a Dios y ocupando el Señor el primer lugar en todo en la vida del apóstol Pablo, como cuando él dijo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Dice aquí en el versículo 8, de 4 a 8, 2 Corintios, que estamos atribulados en todo, pero oiga bien, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, oiga, derribados, pero no destruidos. Versículo 10 es maravilloso. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Hablo de los que caminan en rectitud y en obediencia al Señor, que quieren agradar a Dios. Dice, se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros, le dice a los corintios, y en vosotros la vida. Pero qué maravilloso es esto que el apóstol Pablo le transmite a la iglesia actual, a los creyentes actuales. Sí, van a haber situaciones difíciles, van a haber momentos complicados. No todo es color de rosa, no todo es muy bonito. Porque hay quienes predican, vengan a Cristo y que todo va a estar bien, todo problema se va a arreglar, toda situación. No, Pablo escribió allá en Efesios capítulo 6, versículo 10, habla ahí de la lucha que tenemos, que no es contra la sangre ni la carne. Él mismo pudo ver la manifestación de tanta persecución que él tuvo, tanta tribulación, apedreado, descolgado por un muro. Eran situaciones bastante difíciles, pero Pablo siempre tuvo la fe, la confianza, la certeza de que el Señor estaba a su lado y lo estaba ayudando. Y cuando yo encuentro en el libro de Romanos, y ahí me voy a quedar un momento para pasar a Carlos, esto es grandioso ver a Pablo cómo él manifiesta aquí en el libro de los Romanos todo lo que a él le estaba sucediendo. Dice, por lo que no hago caso a estas cosas, ya voy a leerle este versículo 31, me gusta mucho, lo enseño mucho. Dice aquí, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios, dice Pablo, es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, que no hay diablo, no hay demonio, no hay legiones, no hay nada. Claro que van a atacar, van a venir contra usted, contra su vida, contra su familia, contra la iglesia donde usted se congrega. Va a querer el diablo debilitar la fe de muchos cristianos en este tiempo. Por eso la Biblia dice que la mirada está puesta únicamente en Jesús, nada más, y no en los hombres. Sí hay que obedecer a los pastores, hay que sujetarse siempre y cuando estén caminando en la doctrina, porque Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, miren la conducta de ellos, la fe que ellos tienen, e imiten la fe de ellos también. Pero tiene que ser palabra de acá, del libro sagrado. Aquí es lo que nos tienen que predicar y enseñar. Pero cuando dicen en el versículo 37 aquí mismo de Romanos, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada podrá separarme del amor de Dios. Oiga bien, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué maravilla! Este es el apóstol Pablo, amén. Hermano, no sé si usted se está dando cuenta, pero no solamente nos quedamos con pelear la buena batalla. Mi hermano Luis tocó diferentes textos bíblicos en diferentes epístolas en donde él escribe. Mi hermano Ramón se ha movido por Romanos, tocó ahí Efesios también, sí. Cuando dice nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Yo le acabo de leer en 1 Corintios, en Filipenses 4:12, y ahorita, oiga, qué belleza. De verdad hablar de Pablo, Santo, hermano, de verdad hablar de Pablo, claro. Es hablar de todas las epístolas, es hablar de toda esa enciclopedia que él deja, porque esto es la esencia de lo que él dejó, ese es el legado, las palabras que él daba cuando él decía, sé vivir humildemente, no porque tenga escasez,
porque sé vivir en abundancia, Amén, sé amén. todo lo puedo en Cristo. Hermanos, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Estamos en Filipenses 1:12. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Amén. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Para qué está la iglesia hoy? Para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Pregunta Pablo. Que no obstante, de todas maneras, o pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Amén. Y en esto me gozo. Gloria y me gozaré aún, porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Sí, Señor. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí, y con esto quiero cerrar, porque para mí, levante su mano derecha hoy y sienta la presencia del Aleluya. Espíritu Santo, donde usted tiene que decir esto como un himno. Hermano Luis, hermano Ramón, usted que me está escuchando a través de la frecuencia 930 amplitud modulada, que me está viendo en Facebook Live. Gloria al Señor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabe por qué Pablo dijo estas palabras? Porque al final él sabía, al final de su carrera, al final de la batalla, él sabía que él iba a ganar esa corona, ese premio que se llama vida eterna. Amén. No hay otro premio, no existe otro premio más grande que pueda existir. Y sabe, para la buena noticia de todos, allá en el cielo vamos a ver al apóstol Pablo. ¿No me cree? Si usted tiene a Cristo en su corazón, allá nos vamos a ver en las bodas del Cordero, hermano Luis. Ahí es donde vamos a conocer a Pablo. Yo sinceramente le diría, mira, pásame un poco de esa inteligencia, de esa forma tan catedrática de hablar de Cristo. Es que este hombre, hermanos, era un fuera de serie para la palabra de Amén. Dios. Al final, él gana su carrera, cruza la meta y él dice, sí, lo he ganado todo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es claro, es ganancia. Y cuando ahí lo estaban decapitando, yo siento que ahí él pudo ver a Cristo Jesús recibiéndolo con los brazos abiertos y diciéndole, buen siervo fiel, por tanto, fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Gloria al Señor. Hermano Luis. Amén. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Sí. Este ha sido el programa de hoy. ¿Qué día es ahora? Vamos a ver. 18 de febrero del año 2026. Hay unos saludos ahí, Carlos, ¿los querés? Sí, aquí precisamente voy a saludar al pastor Diego, que está en sintonía, mi hermano Carlos León, Gloria al Señor. Mi hermano Rodolfo Fraser, desde allá, desde Estados Unidos, dice,
Hermanos, qué gusto estar sintonizados. Saludos a todos. Qué bonito. Saludos, hermano Carlos. Tengo buenos recuerdos de ti y tus prédicas. Saludos a mi hermano Esteban Sánchez también. Él es ministro de alabanza ahí en la iglesia de Santidad Pentecostal. Y a todos los que se estén conectando. Gracias, la verdad, ese es el programa. Amén. Esa es la esencia. Hablar de Pablo no es solamente hablar de una epístola, es hablar de todo lo que él escribió. Cada texto bíblico, no sé si usted se fue dando cuenta, lo fuimos añadiendo, lo fuimos ahí metiendo. Así y se fue formando una mega prédica. Así lo considero yo, porque hablamos de un montón de epístolas. Mi hermano Luis habló de los sufrimientos de Pablo, mi hermano Ramón habló de nuestra lucha. No es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad que se levantan y que andan en las regiones celestes. Ahí es donde tenemos que atacar. El Espíritu Santo tiene que entrar ahí y ser una luz, como Jesucristo vino y se le presentó a Pablo como una luz. Así tiene que ser, que deje loco a todo mundo, que cualquier oscuridad, cualquier cosa que se levante contra la iglesia sea anulada en el nombre de Jesús, hermano Luis. Es muy bueno. Hermano. Es increíble ver cómo esto se desarrolló hoy. Y déjeme decirle esto, aún Pedro, que fue el que dio apertura a la iglesia cristiana allá en Pentecostés, donde su primer sermón ganó 3,000 almas. Pedro, allá en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 16, casi que el hermano Pablo en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, el mismo Pedro estaba impresionado de las revelaciones que el apóstol Pablo tuvo. Cosas difíciles de entender. ¿Hacemos una oración, hermano? Sí, pastor. Padre, en el nombre de Jesús, nos unimos en esta cabina. Primeramente para darte las gracias, Señor, por el programa de hoy. Señor, y para orar por los que están al otro lado del mundo, escuchando este mensaje de hoy, que es un mensaje de reflexión, es un mensaje para pensar de que debemos devolvernos al Señor y tomar estos consejos tan enriquecedores, tan llenos de espiritualidad, que el apóstol San Pablo fue usado por el Espíritu Santo para proyectarle la iglesia del siglo XXI en el que estamos viviendo. Bendice a cada oyente, gracias por el programa de hoy. Señor, nos despedimos de la cabina, pero nunca de tu presencia. Donde vayamos, donde andemos, y en este lugar queda tu presencia para seguirnos bendiciendo. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, ha sido un placer haber estado compartiendo con ustedes la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y si Dios no ha venido por su iglesia, dentro de 8 días vamos a estar nuevamente por acá compartiendo nuevamente. Amén. La palabra de Dios. Gloria al Señor. Dios me los bendiga a todos.